tratar un tema que yo creo que es cardinal, importante, quizás la doctrina más importante para nosotros es la salvación del alma y hemos titulado a este mensaje Ser cristiano, ser cristiano. El texto está en Hechos de los Apóstoles capítulo 11, verso 26. Hechos de los Apóstoles capítulo 11, verso 26. Bendito Dios. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo yo sé si soy cristiano? Hoy en día hay diversos conceptos de lo que es ser un cristiano. Algunos creen que ser cristiano es venir todos los domingos a la reunión de la iglesia. Pero esto no es cierto. Porque aunque los cristianos nos congregamos, sin embargo, no todo el que se congrega es cristiano. Judas se congregó 3 años con el mejor de todos los pastores, con nuestro Señor Jesucristo. Y al final terminó traicionando a Cristo, quitándose la vida e yéndose a su propio lugar en el infierno. Entonces, no. El simple hecho de congregarse no nos hace cristianos, aunque los cristianos se congreguen. Otros creen que porque se criaron desde niños en las iglesias, ya son cristianos. Pero esto también es falso. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. En otras palabras, se necesita nacer de nuevo para poder ser un cristiano. Y muchos creen que porque un día hicieron una oración de acepta a Cristo, alguien los llamó y le dijo, repite detrás de mí. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados, yo me arrepiento en el nombre de Jesús, amén. Y creen que porque hicieron una oración de acepta a Cristo, son cristianos. Pero esto también es falso. Porque Jesucristo dijo que vamos a conocer a los verdaderos creyentes por su fruto. Por sus frutos. Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces tú puedes haber hecho todas las oraciones de acepta a Cristo que tú quieras, pero si tu vida no refleja el carácter de Jesús, entonces esa oración fue en vano. Y no hay quien falta por ahí que piensa que porque da diezmos y ofrendas, pues es cristiano. Pero eso también es falso. Porque aunque ciertamente los cristianos son generosos, la Biblia dice que los fariseos también diezmaban. Y Jesucristo llamó a estos fariseos hijos del diablo. Dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y para resumir este asunto que les vengo diciendo, algunos piensan que porque son líderes en la iglesia, es decir, porque tienen algún ministerio en la iglesia, son cristianos. Pero esto también es falso. Porque aunque ciertamente los cristianos y muchos cristianos tienen un ministerio auténtico de parte de Dios, no todos lo son. No todos lo son.
El propio Cristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Saber si soy cristiano o no es de vital importancia porque solo los cristianos irán al cielo. Así que hoy vamos a definir por la Biblia qué es ser un cristiano. Porque si estamos aquí escuchando la palabra de Cristo, supongo es porque queremos seguir a Cristo. Queremos ser cristianos. La Biblia dice que fue en Antioquía donde por primera vez se le llamó a los discípulos de Cristo cristianos. En ese lugar. Ahora, este título no vino de parte de los propios discípulos, sino los incrédulos, los de afuera, comenzaron a llamarle a los discípulos de Cristo cristianos. Y no lo hicieron porque querían reconocerlos ni alabarlos, no, lo hicieron en tono de burla. Estos son cristianos. Pero aunque ellos no lo hicieron para reconocer que eran hermanos fieles en el Señor, aunque no lo hicieron por eso, sin embargo, estaban de alguna manera reconociendo que las vidas de estos hermanos eran fieles. Algo tuvieron que ver ellos en estos hermanos para poderlos relacionar con Cristo. Algo tuvieron que observar. Y no era solamente su palabra, algo tuvieron que ver en sus vidas para ellos poder decir, estos son cristianos. Déjeme decirle que la gente de afuera, los no creyentes, aunque no conozcan la Biblia, sin embargo, tienen una noción de Cristo. Y ellos saben que con Cristo se relaciona todo lo bueno. Es por esa razón, amados hermanos, que ellos, los de afuera, van a juzgar a los que venimos a una iglesia. Y nos van a juzgar si somos o no somos cristianos. Nos van a estar mirando. Nos van a estar observando. Y ellos van a decir, este sí es cristiano, pero aquel, pero aquella. Yo recuerdo que hace años, en un trabajo que yo estuve, había un testigo de Jehová allí. Y un compañero de nosotros, no creyente, dijo algo públicamente. Me miró y dice, tú sí eres cristiano. Pero este se le escapó al diablo. Y no lo dijo por la doctrina, lo dijo por las actitudes, por el comportamiento. Y yo quiero decirte y recalcarte que tú también estás siendo observado por los de afuera. La gente te está mirando, la gente sabe que tú vas a una iglesia. Y aunque no conocen Biblia, ellos saben que en Cristo está todo lo bueno. Quizás lo que ellos no quieren hacer, lo quieren ver en ti. Y te van a estar juzgando. Van a hacer contigo lo mismo que hicieron con los hermanos de Antioquía.
Escucha bien. Los de afuera miraron a esos hermanos y dijeron, estos son cristianos. Los de afuera te van a mirar a ti y te van a juzgar. Dios permita que la gente pueda dar un buen testimonio de ti. Porque Jesucristo llama a sus discípulos a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Y tú y yo seremos muchas veces la única Biblia que la gente va a leer. Cuando vea cómo es nuestro matrimonio, cuando vea cómo criamos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, cuando veamos cómo nos conducimos en la vida, eso les va a mostrar a ellos una luz que no tienen. Pero si no lo hacemos bien, estaremos llenando de tinieblas sus almas y daremos cuenta a Dios. Nosotros sabemos que la iglesia de Cristo nació en Jerusalén. Sin embargo, fue en Antioquía donde por primera vez se le llamó a los discípulos cristianos. Entonces, anterior a eso, ¿cómo eran conocidos los cristianos? La Biblia dice que se les conocía como discípulos de Cristo o seguidores del camino. Seguidores del camino. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que hay uno que es el camino. Hay uno que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Hay uno que es el camino. Así que los que seguían a Cristo le decían, ustedes son seguidores del camino. Aleluya. Qué hermoso. Los creyentes tenemos muy claro que Jesucristo es el camino. Por eso el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 2 verso 21, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El creyente lo tiene bien claro. Jesucristo es el camino. Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Tú y yo estamos aquí para una sola cosa: seguir las pisadas de Cristo. Seguir las pisadas de Cristo. Seguir el ejemplo que nos dejó Cristo. Por esa razón, yo quiero definir claramente lo que es ser un cristiano. Y afortunadamente nuestro Señor Jesús lo explica. ¿Qué cosa es ser un cristiano? Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué? Y sígame, y sígame. Lo primero que notamos en estas palabras de Cristo es que este es un mensaje para todos y al mismo tiempo es personal. Es un mensaje para todos, pero al mismo tiempo es personal. Y decía a todos, si alguno quiere. Así que no hay acepción de personas en este mensaje.
El mensaje es para todos. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer acepción de personas a la hora de predicar. No podemos decir, este sí lo vamos a traer a la iglesia, aquel no, porque aquel es un bandolero. Aquel va a echar a perder la iglesia. No podemos decir tal cosa. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la Biblia enfatiza que todos nos habíamos extraviado, todos, sin excepción. El mensaje es para todos, pero al mismo tiempo el mensaje es personal, porque dice, si alguno quiere. Por lo tanto, lo segundo que notamos en las palabras de Cristo es que seguir este camino, estar en este camino, seguir las pisadas de Cristo no es obligatorio. Es algo voluntario, es un acto de la voluntad de la persona. Porque él dijo, si alguno ¿qué? Si alguno quiere. Nadie te puede forzar a ti a tomar esta decisión. Esto es un asunto personal. Un asunto suyo con Dios. Esto no es un asunto por familia. No nos vamos a presentar por familia delante de Dios. No, nos vamos a presentar solos, personalmente, delante de Dios, para dar cuenta, no por los actos de otros, para dar cuenta por nuestros actos. Si alguno quiere, dijo Jesús, es un acto de la voluntad. Nadie puede decidir por ti. Es una decisión que solamente tú debes tomar. Y yo creo que hoy es un buen día para tomar esa decisión. Pero al mismo tiempo te digo que así como es un acto de tu voluntad decidir si vas a seguir las pisadas de Cristo, también es un acto de tu voluntad decidir si no lo vas a hacer. También es una decisión. No hay término medio en este asunto. Cristo lo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. Entonces no hay tal cosa como un término medio. Hay que tomar una decisión. O seguimos a Cristo o le damos la espalda a Cristo. Así que vas a tomar tu decisión. Sea en una dirección u otra, tú vas a tomar tu decisión. Regresemos a las palabras de Cristo. Él dijo, si alguno ¿quiere qué cosa? Venir en pos de mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, así dijo Cristo. Entonces, ¿cuál es la decisión que debemos de tomar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Seguir en pos de Cristo. Seguir en pos de Cristo. Seguir en pos de Cristo. Este asunto no se trata de seguir a un grupo. Hay muchos que están confundidos en esto. Gente que está siguiendo a un grupo tal. Siguiendo al apóstol más cual, al profeta no sé quién. No es seguir una religión, la religión de mamá, la religión de papá, no. La filosofía más cual, no. Jesús es claro. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Debemos decidir si queremos seguir al Hijo del Dios viviente o no. Y esta, mis amados hermanos, es la decisión más importante
a la cual todo ser humano se enfrenta en la vida de él en esta tierra. No hay decisión más importante que esa. Porque de ella no solamente depende su vida en esta tierra, depende su destino eterno. Y yo quiero ser claro. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Pero yo no creo en el juicio, yo no creo en Dios. Es tu decisión. El hecho de que tú creas o no creas en Dios no invalida la existencia de Dios y el hecho de que su palabra se va a cumplir y de que cuando tú mueras tendrás que presentarte delante de Dios. Y cuando estés allí, se va a definir tu destino eterno. La Biblia dice que hay 2 lugares nada más donde pasaremos la eternidad. El cuerpo va al polvo, se hace polvo, pero tu alma vuela a la presencia de Dios y allí será juzgada. Y si tienes a Cristo, si tú has seguido en pos de Cristo, entrarás al cielo, entrarás al paraíso de Dios. Vida eterna, gozo perpetuo, paz para siempre. Pero si no es así, la Biblia dice que el otro lugar es el infierno. Un lugar que no fue preparado para los hombres. Un lugar que fue preparado para el diablo y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero por cuanto los hombres no quieren seguir a Cristo, entonces el otro lugar que queda es el infierno. Por eso esta decisión es la más importante a la que usted se tenga que enfrentar en esta vida. Porque definirá todo tu caminar aquí en esta tierra y tu destino eterno. Tu destino eterno. Gloria a Jesús. Pero si tu deseo es seguir a Cristo, si tú quieres ir en pos de Cristo, entonces tú debes de saber algo. Cristo demanda de ti 3 cosas. Si ya tú has decidido, sí, yo quiero ir en pos de Cristo, entonces Jesús demanda 3 cosas de ti. 3. Número 1, dice el Señor, niégate a ti mismo. Número 2, dice, toma tu cruz cada día. Y número 3 dice, y sígueme. ¿Qué quiere decir Cristo con estas palabras? Vamos a ir por paso. En primer lugar, Él dijo, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Eso implica una sola cosa. Implica rendir tu voluntad a Él. Implica rendir todos tus deseos y todos tus anhelos, todos tus planes a Él. A partir del momento en que decidimos seguir a Cristo, haremos todo para agradarle solo a Él. Tus pensamientos, tus decisiones, tu forma de vestir, lo que tú hablas, lo que tú escuchas, con quién te reúnes, tu manera en que manejas tu dinero, la manera en que manejas tu matrimonio, la manera en que manejas la crianza de tus hijos. En otras palabras, hermano, estamos hablando de una vida totalmente rendida a la voluntad de Cristo. Haciendo siempre lo que Él quiere. Lo que Él quiere.
Eso no es otra cosa que aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Es decir, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, tú eres el que manda y yo obedezco. He decidido rendir toda mi voluntad a ti para hacer solo lo que tú quieres que yo haga. Saulo de Tarso, amados hermanos, lo tuvo muy claro desde el principio. Cuando Saulo de Tarso fue derribado a tierra allí a punto de entrar a Damasco y quedó ciego por aquella luz que traspasaba la luz del sol al mediodía. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y dice la Biblia que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo le llamó? Señor, Señor, mi dueño, mi amo. Ordena lo que sea que tú quieras. Y eso es lo que yo voy a hacer en mi vida. Bendito sea Dios. Y este no es un asunto menor, hermano. El propio Jesús lo exige. Lucas capítulo 6, verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si no tienes derecho a llamarme Señor, tu dueño, tu amo, cuando tú haces lo que quieres. Solamente me pueden decir Señor los que me obedecen. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Lo que yo digo. En esta primera demanda de Cristo, de las tres que él pone, en esta primera demanda de Cristo es donde fallan la mayoría. En la primera, fallan la mayoría, hermanos. Desde que el hombre cayó en pecado allá en el huerto del Edén, heredó una naturaleza pecaminosa. El hombre nace con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia a hacer lo malo desde la juventud. Eso quiere decir que somos rebeldes por naturaleza. No nos gusta que nadie nos mande. No nos gusta que nadie nos corrija. No nos gusta que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. No nos gusta ser corregidos por naturaleza. Y ahora viene Cristo y nos dice: si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Es decir, ríndeme esa naturaleza rebelde. Entrégame el control de tu vida. Porque no pueden manejar dos personas el mismo volante. Cristo dice: o conduces tú el timón de tu vida o lo conduzco yo, pero no los dos al mismo tiempo, porque cuando Él quiera girar a la derecha, tú vas a querer girar a la izquierda. Por lo tanto, los dos no pueden tener el control del volante en la vida. Uno de los dos tendrá que hacerlo. Uno de los dos tendrá que hacerlo. Y Cristo demanda que sea Él. Cristo quiere ser Él el que tenga el control del timón de tu vida. Para ayudarte, amados hermanos, a que tomes la mejor decisión, déjame decirte dos cosas. Número uno, escucha, la voluntad de Cristo es mejor que la tuya. Aunque usted se empecine de hacer lo que usted quiera, te tengo que decir que la voluntad de Cristo es mejor que la tuya.
Dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En otras palabras, es lo mejor que te puede pasar a ti, la voluntad de Dios. Te vas a perder lo mejor si tú sigues al control del volante de tu vida. Te lo vas a perder. Porque lo mejor está en Cristo. Y número 2, Jesús nunca va a demandar algo que no haya cumplido primero. Él es nuestro ejemplo. La Biblia muestra cómo Jesucristo llevó una vida en total obediencia a su Padre. Y como colofón de esto lo muestra en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, la noche antes de ser crucificado. Y Jesús, ese santo ser, está a punto de tener contacto con el pecado. Y quizás nosotros no entendemos bien lo que acabo de decir. Pero les voy a decir algo. A nosotros el pecado nos da deleite. A Jesús le produjo una angustia mortal. Para que sepamos la diferencia abismal entre Cristo y nosotros con relación al pecado. Lo que a nosotros nos produce placer, deleite, a Cristo le produjo una agonía mortal. El solo hecho de pensar que iba a tener contacto con el pecado, claro, no el de él, sino el nuestro. Y de saber que la ira de Dios iba a ser derramada sobre su vida por causa de ese pecado, produjo que en su alma hubiera una angustia mortal. Pero no había otra manera de salvar al hombre. Y no había nadie más capacitado para salvar al hombre a no ser Cristo. Y aunque le dolía en su corazón tener contacto con el pecado, saber que el Padre iba a derramar toda la furia de su ira sobre él, sin embargo fue capaz de decir: Padre, si es posible, pásame de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él es nuestro ejemplo. Él nunca va a demandar de nosotros nada que Él no hizo primero. Si tú quieres seguir en pos de Jesús, tú tienes que seguir su ejemplo. No se haga mi voluntad, oh Dios, sino la tuya. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque su voluntad estaba totalmente rendida a la voluntad de su Padre, y por eso nunca aceptó ninguna oferta del pecado, ni del diablo, ni de este mundo. Porque tenía una voluntad rendida a su Padre. Si tú quieres ser cristiano, tú tienes que seguir el ejemplo de Cristo. Tú debes tener tu propio Getsemaní. Tú tienes que llegar a un punto tal donde llegues y le digas a Dios: estoy cansado del pecado. Estoy cansado de caminar sin Dios y sin esperanza en este mundo. Estoy cansado de ir a la iglesia y no cambiar. Hoy vengo a rendirme, Señor. Te entrego a ti el control de mi vida.
Yo quiero hacer tu voluntad, nunca más la mía. Hoy tú puedes tener ese Getsemaní en este lugar. Este altar puede ser el Getsemaní para ti hoy, en que tú decidas con todo tu corazón, basta ya del pecado. Yo quiero rendirme. Basta ya que el diablo se enseñoree de mi vida. Basta ya de caer en tentaciones y ofertas. Basta ya de tener yo el control de mi vida. Basta ya, no lo quiero más. Yo quiero seguir a Cristo. Hoy tú puedes tener ese Getsemaní en este lugar. Es el momento de entregar todo el control de tu vida a Cristo. Es el momento en que tú digas, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? La segunda demanda de Cristo para todo aquel que quiere ir en pos de Él es: toma tu cruz cada día. Toma tu cruz cada día. La cruz es un instrumento de muerte. ¿Y qué es lo que Cristo quiere que tú crucifiques en esa cruz que tienes que cargar todos los días? Gálatas capítulo 5, verso 24 nos aclara. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quizás tú has rendido tu voluntad a Cristo, pero eso no significa que no hay pecado allí que combatirá contra ti. Sí, todavía tenemos un remanente de pecado en nosotros. Hay deseos, hay pasiones carnales en nosotros que batallan contra nuestra alma. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos carnales en nosotros que se oponen a nuestra alma. Por eso Cristo dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación, dijo el Señor. Nosotros somos extranjeros, peregrinos en esta tierra. Estamos de paso aquí. Cuídate de los deseos carnales que hay en ti, que batallan contra tu alma. Tu voluntad se quiere someter a los designios de Dios, pero tus pasiones carnales te van a decir que no te sometas a la voluntad de Dios. Es una batalla. Es una batalla. Y de hecho, es la más grande de todas las batallas. La voluntad de Cristo te dice, no codicies a esa mujer. Pero tus deseos carnales dice, mírala, codíciala. La voluntad de Cristo te dice, congrégate. Pero tus deseos carnales te gritan y te dicen, no te congregues, quédate en casa viendo Netflix. La voluntad de Cristo te dice, ora, vela para que no entres en tentación, pero tus deseos te dicen, ve a dormir, la cama te espera. Es una batalla.
Es una cruenta batalla. Y es una batalla de todos los días. Lo voy a repetir. Es una batalla de todos los días. El creyente débil se rendirá y dejará de luchar. Pero el creyente que ama a Cristo, el que quiere agradar a Cristo, que lo ama por encima de todas las cosas, no se rinde. No se rinde, sino que lucha todos los días contra el pecado. Da la batalla todos los días contra su pecado. Y usted dirá, ¿y cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Cristo lo dijo. Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Es orando, amados hermanos. Es clamando todos los días antes de que usted salga a accionar. Clame a Dios y dile, líbrame, Señor, de caer en tentación en este día. Líbrame de que el mal me pueda tocar. Líbrame, Señor, líbrame de mi pecado. Líbrame de caer en soberbia, en arrogancia, en altivez, en ira, en enojo, en codicia. Líbrame, Señor. Y está allí clamando, gimiendo delante de su Dios. Suplicando al Señor, crucifica, Señor, en este día mis pasiones, crucifica todos mis deseos carnales, crucifícalo, Señor. Y como respuesta a ese clamor, el Señor enviará al Espíritu Santo para que te ayude. Romanos capítulo 8, versos 13 al 14 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti en ese clamor y pondrá un deseo en ti de hacer la voluntad de Dios. Tú tienes que tener la voluntad rendida de decir, yo quiero el deseo del Espíritu y no el deseo de mis pasiones. Aleluya. Toma tu cruz cada día. Cada día. Otra vez tengo que decir que Jesucristo ha sido nuestro ejemplo, hermano. Otra vez lo tengo que decir. En Getsemaní rindió su voluntad. O nos mostró más bien que su voluntad estaba rendida al Padre. Pero ahora encontramos que Cristo fue crucificado. Encontramos que a Cristo le hicieron cargar el instrumento de muerte. Encontramos que fue por una vía dolorosa cargando esa cruz. La vía dolorosa era una vía, un camino estrecho que salía de Jerusalén y llegaba hasta el monte Calvario. Y Jesús tuvo que ir con su instrumento de muerte por ese camino estrecho que era ascendente. Y allí fue Jesús y multitudes se estaban burlando de Cristo. Pero la respuesta de Cristo durante todo ese camino, cargando esa cruz, a aquellos burladores fue cerrar su boca. Él enmudeció delante de sus trasquiladores, dice la Biblia. No abrió su boca. Pero cuando él llegó a esa cruz y él fue alzado en esa cruz y él abre su boca, lo primero que dijo fue, Padre, perdónanos. Porque no saben lo que hace. No saben lo que hace. Tomar tu cruz cada día implica que se van a burlar de ti. Implica que te van a traicionar. Que aquellos que tú amas
te van a dar la espalda en el peor momento de tu vida. Y en esos momentos, créeme que nuestros deseos carnales nos gritan y nos dicen, ódialos. Tienes rencor en el corazón a esas personas. Golpéalos, oféndelos. Págale con la misma moneda. Pero si en verdad tú quieres ser cristiano, tú vas a mirar a Cristo en esa cruz y tú vas a hallar el ejemplo que tú necesitas para no pecar. Tú vas a mirar a Cristo y tú le vas a decir a tus deseos carnales, no los voy a obedecer. Y vas a decir, Padre, perdónanos. No saben lo que hacen. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. La tercera demanda de Cristo para los que quieren ir en pos de Él. Y yo no sé si a esta altura ya alguien aquí quiera seguir a Cristo. La tercera demanda de Cristo para aquellos que le quieren seguir, para aquellos que quieren ser cristianos es, y sígueme. Él dijo, y sígueme. En otras palabras, con tu voluntad rendida y dando la batalla todos los días contra tus pasiones carnales, en esa condición, mantente siguiéndome. Solo así tendrás la vida de Cristo en ti. Solo así serás un cristiano genuino. Y quizás alguien dirá, pero pastor, eso que Cristo demanda es imposible. ¿Quién puede cumplir esas tres demandas de Cristo? Ciertamente, hermanos, si pensamos cumplir estas demandas con nuestras fuerzas, te digo, es imposible. Imposible. Por eso Jesús dijo, pero sin mí, nada podéis hacer, nada. Pero con el fin de darte ánimo para que vayas en pos de Cristo, quiero decirte dos cosas. Número uno, Mateo 11, 28 al 30 dice Cristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando dice los que están cargados allí, se está refiriendo a la carga del pecado en nosotros. A la gente que está agobiada, a la gente que dice, no quiero más esto, pero no sé cómo librarme de esto. Siempre en la misma conducta, siempre airado, siempre con enojo. ¿Cómo me libro de esto? Dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo te voy a quitar esa carga pesada de tu hombro. Aprende de mí, dice Jesús, que soy manso y qué, y humilde de corazón, para que hayas descanso en tu alma. Porque mi yugo es fácil, dice Cristo, y ligera ¿qué? Mi carga. Seguir este camino está diseñado o no está diseñado, perdón, para que lo hagas solo. Seguir en pos de Cristo no está diseñado para que lo hagas tú solo, sino acompañado siempre de la mano de Cristo. Será un yugo, hermano, un yugo. Yo creo que aquí todos sabemos lo que significa un yugo, ¿verdad? Un par de bueyes que están enyugados allí, amarraditos y los dos para que vayan al mismo lugar, ¿cierto? En la misma dirección. Bueno, será un yugo con Cristo, tú de un lado y Cristo del otro.
Pero lo afortunado aquí es que toda la carga pesada la lleva Cristo, incluyéndote a ti. Te llevan cargado ahí en ese yugo. Por eso Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Porque mientras tú dependas de Él, Él peleará todas tus batallas. La parte pesada de ese yugo no la llevas tú. La parte pesada de ese yugo la llevo a Cristo. Mientras tú recibes descanso, mientras tú recibes protección, sanidad, liberación, gozo, paz, provisión, etcétera, Cristo se encarga de pelear todas tus batallas. Mientras tú busques su rostro cada día, Él será tu abogado defensor. Mientras tú intercedes ante Él, Él intercede por ti ante el Padre. Mis amados, el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. Lo segundo que quiero decirte para que te animes a seguir este camino es que el propio Cristo testificó que hubieron personas que se rindieron a Él. Sí, hermanos, hay personas que han transitado este camino en victoria. En victoria. Y el propio Cristo dio testimonio de eso. El propio Jesús. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dice la Escritura que él dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. A uno de los malhechores que estaba crucificado junto a él, la Biblia dice que Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Porque este hombre se arrepintió. Este hombre reconoció el señorío de Cristo, la realeza de Cristo, el reino de Cristo, públicamente. Públicamente. A Zaqueo le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. De Antipas, Cristo dijo: es mi testigo fiel. Mi testigo fiel. Un hermano que dio su vida, que lo mataron por causa del evangelio. Y Cristo dijo: él es mi testigo fiel. Aleluya. Tú también puedes ser parte de esta lista de muchos y muchos, millares y millares que han seguido este camino en pos de Cristo, sabiendo que este camino no se camina solo, que no es con nuestras fuerzas, que es rindiéndonos a Él. Aleluya. Mis amados, Cristo tuvo su Getsemaní. Él fue crucificado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy está exaltado a la diestra de Dios Padre y su nombre es sobre todo nombre. Si tú quieres ser cristiano, debes ir a tu Getsemaní y rendir allí tu voluntad a Él. Debes tomar tu cruz cada día y crucificar todas tus pasiones y deseos carnales y con perseverancia seguirle, seguirle, seguirle. Y termino con este ejemplo. Cuando Pablo fue salvado por el Señor, lo primero que le dijo fue: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y la Biblia nos muestra que Pablo hizo todo lo que Jesús designó para él. Así vivió su carrera el apóstol Pablo en esta tierra. A tal magnitud, amados hermanos, estuvo Pablo dispuesto a hacer la voluntad de Cristo, que en su último viaje a Jerusalén se le aparece un profeta llamado Agabo y le dice todo lo que van a hacer con él allí en Jerusalén. En Hechos capítulo 21, verso 10 al 14 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén.
Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Un hombre que había rendido su voluntad al Señor. Yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a que me maten. Pablo cumplió la voluntad del Señor hasta el final. Por eso, a punto de partir de esta tierra, dijo en 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así se corre esta carrera cristiana, con la voluntad totalmente rendida a la de Cristo. Crucificando cada día nuestras pasiones y deseos carnales. Y en esa condición, perseverar hasta el final. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Mi pregunta es, ¿eres ya un cristiano? Si lo eres, conforme a la luz de lo que hemos explicado acá, te animo a que continúes. Continúa la carrera. Pero si aún no eres de Cristo y te gustaría ser un cristiano, hoy, escucha, hoy, tú puedes tener tu Getsemaní. Ese es el primer paso. Rendir toda tu voluntad a Cristo.